Saben, he oído decir que viajar en avión es mucho más seguro que viajar en un automóvil. Yo no estoy de acuerdo de eso porque si el motor de mi auto se apaga de repente, mi auto no se cae del cielo, ¿verdad? Bueno, como siempre, saludos y bienvenidos a nuestra continuación de nuestro estudio sobre la salvación. Nuestra lección actual será la lección número 8, que será acerca de la salvación como un don de Dios. Como recordarán, en la última lección llegamos a la conclusión del tercer concepto bíblico que Jesucristo llevó a cabo de nuestro nombre, que es la propiciación. Primero vimos que la redención trata el problema del pecado. En la redención, Jesucristo pagó la pena por todos nuestros pecados en la cruz, pasados, presentes y futuros. Cuando aceptamos este trabajo sacrificial de Cristo, somos reconciliados con la santidad de Dios, ya que ahora esa santidad ve la perfecta rectitud de Cristo imputada en nosotros. Y eso es el cambio que nos reconcilia ahora con Dios. Y es por eso que ahora tenemos paz con Dios, porque su ira de condena hacia nosotros se ha apaciguado o se ha pacificado, que es lo que el concepto de la propiciación enseña. Como resultado, la santidad de Dios no tiene que condenarnos al lago de fuego nunca más, porque la pena de muerte se ha pagado por Jesucristo en la cruz. Y esas son muy buenas noticias. En nuestra presente lección veremos cómo esta salvación es un don gratuito de Dios para nosotros. Pero como siempre, antes de comenzar, ¿por qué no abrimos con una palabra de oración para entrar en comunión y estar listos para empezar nuestra lección bíblica de hoy? Oremos, por favor. Padre, gracias por tu gracia continuada que nos das todos los días para despertar y aprender más acerca de ti. Sabemos que tú no tienes que darnos esta gracia, pero estamos contentos porque lo has hecho, porque sin tu favor inmerecido a nuestra disposición, seríamos incapaces de salvarnos de la condenación del lago de fuego. También seríamos incapaces de superar nuestras tendencias de nuestra naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Perdona cualquier pecado en nuestras vidas para que podamos estar en comunión contigo y listos para aprender las verdades profundas de tu palabra. Ayuda a que las cosas que estamos a punto de aprender construyan y fortalezcan nuestra fe tan maravillosa que tenemos para todos nosotros que somos llamados por tu nombre, porque te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, ¿por qué no empezamos la lección leyendo en nuestro libro la próxima sección que sigue después de la propiciación en la siguiente página, que se titula La salvación es un regalo de Dios a la humanidad? En la página 11, empezando en la parte superior de esa página, que comienza con las palabras Cristo murió. Como siempre, síganme en sus libros mientras yo leo. Leamos arriba de la página 11 de sus libros, que dice: Cristo murió y pagó la pena por cada pecado que hemos cometido y cometeremos en el futuro. Por el trabajo de Jesucristo en la cruz, nosotros ahora tenemos acceso a un Dios perfecto. Es el trabajo del Señor en la cruz que nos salva del castigo en el futuro de la eternidad en el lago de fuego. Y ahora nosotros somos unidos con el Señor en el cielo para siempre. Esto es el regalo gratis que Dios ha proporcionado en su amor a todos que lo aceptan por fe. Esta salvación nunca es basada en lo que hacemos o no hacemos, pero en el trabajo que Jesucristo el Señor hizo en morir en la cruz para pagar la pena para nuestra imperfección pecadora. Esta verdad maravillosa se declara ser un don de Dios a la humanidad en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Por qué no paramos aquí un tantito y por qué no abran sus Biblias para ver esto directamente de allí? Vayan por favor a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Y por qué no empezamos en el cuarto versículo hasta el versículo 10? Así que vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Que dice: Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 10. Viendo estos versos, yo creo que está claro, específicamente Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que es acerca de la base para la salvación, ¿no? La base es la gracia de Dios, el medio es la fe. Y esa fe es en el trabajo sacrificial de Cristo en la cruz. Sencillo y al grano, ¿verdad? Por favor, mantengan sus lugares en sus Biblias mientras estudiamos estos versos. La palabra gracia aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, tiene una referencia a la bondad, favor o misericordia de Dios que es dado sin esperar nada en cambio. En otras palabras, Él hizo su gracia disponible para nosotros sin nosotros tener que hacer nada. Es por eso que el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados. Un pecador muerto no tiene nada que ofrecerle a un Dios perfecto. El mérito siempre está en Dios y no en nosotros. Esta gracia es todo lo que Dios está libre para hacer por la humanidad sin comprometer su esencia divina. Recuerden que Dios es libre para darnos su favor porque Cristo ha satisfecho la rectitud y la justicia perfecta de Dios por medio del pago de la pena de muerte en la cruz por toda la humanidad. Ahora somos capaces de ser salvados, pero tenemos que aceptar este regalo de Dios de la salvación por fe y fe solamente, recordando que la fe es el medio para recibir este regalo. El Señor no nos va a imponer su salvación a la fuerza. Él nos da la libertad de aceptar esta salvación como lo hizo Lázaro o rechazar esta salvación como lo hizo el hombre rico. Nosotros somos responsables por decidir de nuestra propia voluntad sí o no a la salvación que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y la fe no es un trabajo, sino simplemente un sistema de percepción que no tiene ningún mérito de nuestra parte, porque se basa en la confianza y la veracidad de otro. La fe no se basa en el conocimiento de uno mismo como en el racionalismo o en el empirismo. En el racionalismo vamos en la razón de la fuente de conocimiento en sí mismo. El racionalismo dice que la realidad es lo que crees que es verdad. No más porque alguien declara algo realidad, no quiere decir que de veras es realidad. La verdadera realidad solo se halla en la Biblia. El hombre rico de Lucas capítulo 16 está realizando la realidad del tormento perpetuo en el lago de fuego ahora mismo. Él no creó que existía este tormento cuando estaba vivo en esta vida. Ahora sí lo cree, porque él está allí personalmente sintiendo este tormento que nunca va a terminar. Pero es muy tarde para él, desafortunadamente. El empirismo, por otro lado, es el conocimiento de la percepción por observación y la experiencia en lugar de ser teoría. En el empirismo, todas las ideas se derriban de algunas experiencias sensoriales utilizando los ojos, los oídos, la nariz, el tocar, etc. Por lo tanto, fe depende de la autoridad, de la veracidad y la capacidad de otra persona. Y en nuestros versículos presentes vemos que esta autoridad es Dios mismo. Todos nosotros tenemos la opción de confiadamente creer en lo que la Biblia enseña y aceptarlo. O podemos rechazarlo, lo que la Biblia enseña también, una vez más, como lo hizo el hombre rico. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos enseña que la salvación es un don gratuito de Dios y no se basa en ninguna obra de nuestra parte. Es por eso que dice en el versículo 9 que no hay ninguna razón alguna para que alguien se glorie, porque es una obra de Dios que es realizada por Jesucristo y no por nosotros.
Esto es lo que la Biblia declara continuamente, pero no lo sabremos eso a menos que estudiamos nuestras Biblias. Jesucristo hizo todo el trabajo y ahora la justicia de Dios es libre para perdonar el pecado de cualquiera que acepta la salvación por fe. Dios cerró la puerta de la sala de juicio después de que Cristo dijo en Juan capítulo 19, versículo 30, consumado es, hablando de su trabajo sacrificial en la cruz. En otras palabras, la salvación está totalmente cumplida y Dios no necesita que nosotros agreguemos nuestros 3 centavos de buenas obras. Este trabajo de salvación realizado abrió la puerta al perdón cuando cualquier persona decide creer en el trabajo sacrificial de Cristo. Para el creyente que ya ha aceptado a Cristo como su Salvador, la recuperación de pecados presentes viene por el uso de 1 Juan 1:9. Es por eso que para mantener nuestra comunión con Dios, tenemos que confesar cualquier pecado conocido por el procedimiento de confesión de 1 Juan 1:9, que dice esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Juan, que se incluyó en este grupo, diciendo nuestros pecados. El apóstol Juan ya tenía un destino al cielo reservado, pero como el resto de nosotros, todavía tenía una naturaleza pecaminosa que nos previene crecer espiritualmente si no confesamos nuestros pecados. Sin confesión, como el básico método para resolver el problema de pecado después de la salvación, sería imposible para creyentes en Cristo que ejecuten el plan de Dios. El plan de Dios para el creyente durante la edad de la iglesia se ejecuta en un estado sin pecado, que la Biblia se refiere como el llenamiento del Espíritu Santo, en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos demanda que seamos llenos del Espíritu Santo. Y ya que todos fallan, ninguno de nosotros puede ejecutar el plan, voluntad y propósito de Dios para nuestras vidas, a menos que volvamos en comunión con Dios. Sin confesión como el método número 1 para resolver este problema, sería imposible de aprender y usar los otros métodos para resolver problemas que nos previenen ejecutar el plan de Dios para nuestras vidas. El crecimiento espiritual viene de la combinación de 3 cosas. Primero, estar en comunión con Dios por el uso de confesión, acuerdo de 1 Juan 1:9. Segundo, es aprender correctamente los principios de la Biblia por un pastor maestro calificado. Y tercero, es poner en práctica estos principios que aprendemos. Si uno de estos 3 pasos se descuidan, los otros 2 no funcionarán correctamente. Los 3 deben trabajar juntos, complementando uno al otro. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a manejar nuestros propios problemas a través de la aplicación de la verdad bíblica y no a través de la consejería de otros. No hay ningún problema en la vida cristiana que no podemos manejar personalmente por la aplicación de la verdad bíblica. Pero para esto será necesario el conocimiento de la verdad bíblica y el crecimiento espiritual de nuestra parte. Y si estamos fuera de comunión con Dios, esto será imposible. Por eso siempre empezamos nuestras lecciones bíblicas con una oración que incluye el procedimiento de confesión de 1 Juan 1:9. Y luego aprendemos las lecciones, ¿verdad? Pero después, cada uno de nosotros debemos retener y luego poner en práctica lo que aprendemos en nuestras vidas. Cuando fallamos de aplicar lo que estudiamos, ¿es porque no creemos lo que estudiamos o no recordamos lo que estudiamos? Si no retenemos nada de lo que estudiamos, entonces es una pérdida de tiempo. Vamos a ser como el creyente carnal que se describe en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Allí, un cristiano carnal se describe como un hombre que se ve en el espejo y luego se va y se olvida cómo era su reflexión.
La mayoría de nosotros nos reconocemos en el espejo, ¿verdad? No sería normal no poder hacer esto. Un creyente que no pone en práctica principios bíblicos es un reversionista. O un creyente ignorante que no puede aplicar lo que enseña la Biblia porque no sabe qué aplicar, simplemente porque no sabe el contenido de la Biblia. Una de las razones por que necesitamos esta técnica de confesión es porque sin confesarnos vamos a estar en un estado carnal y vamos a exhibir características degeneradas. ¿Qué son estas características degeneradas? Bueno, veamos lo que dice la Biblia. Por favor, escriban estos versículos que voy a mencionar para que puedan verificarlos después. Un tal cristiano carnal está en un estado reversionista porque en vez de estar creciendo espiritualmente, está en reversa. Un cristiano carnal está viviendo de las impulsivas y obsesivas tendencias de la naturaleza pecaminosa. La Biblia le describe al reversionista en estos versículos. Primero, como un enemigo de Dios, acuerdo de Santiago capítulo 4, versículo 4. Segundo, como un hijo del diablo, acuerdo de 1 Juan capítulo 3, versículo 10. Tercero, un cristiano carnal se describe como una persona de doble ánimo, acuerdo de Santiago capítulo 1, versículo 8 y capítulo 4, versículo 8. Y luego cuarto, como uno que se engaña a sí mismo olvidando qué tipo de persona era, de acuerdo de Santiago capítulo 1, versículo 22 y versículo 24. Estos son los versículos que he mencionado acerca de vernos en el espejo y olvidarnos qué tipo de persona somos. Alguien que se engaña a sí mismo. Por favor, escriban estos versículos para que puedan verificarlos después. Pero por ahora, ¿por qué no vemos un ejemplo de cristianos carnales en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4? Vayan a sus Biblias, por favor, para ver esto. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaz, ni sois capaz todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4. Sabemos que Pablo se estaba dirigiendo a creyentes porque los llama a ellos como hermanos, pero también los llama carnales y también los llama niños en Cristo. Estos versos nos permiten saber que hay dos tipos de cristianos salvos: los que están maduros espiritualmente y los que son inmaduros o carnal. Un creyente inmaduro vive para las cosas de la carne y tiene poco interés en las cosas del espíritu, simplemente puesto. Por lo tanto, la salvación por fe en Cristo solamente asegura el perdón de Dios de todos los pecados antes de la salvación. Y la confesión por 1 Juan 1:9 asegura el perdón de todos los pecados después de la salvación. Bueno, ¿por qué no terminamos el resto de la sección de nuestro libro en el medio de la página 11, en el segundo párrafo que comienza con las palabras: Dios el Padre diseñó este plan perfecto? Para ver qué más podemos aprender de esta sección. Página 11, segundo párrafo, que dice: Dios el Padre diseñó este plan perfecto, hablando del plan de salvación, porque era la única manera de reconciliar la humanidad imperfecta y pecadora a su persona o esencia perfecta. Dios el Hijo ejecutó este plan cuando Él entró en forma humana a hacer el sacrificio perfecto del plan, acuerdo de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y versículo 14. Dios el Espíritu Santo es el que da a nosotros la habilidad de entender este maravilloso y perfecto plan. Dios el Espíritu Santo hace efectivo este plan cuando nosotros lo aceptamos por fe. Acuerdo de Juan capítulo 14, versículo 26. Entonces, ustedes pueden verificar estos versículos en este párrafo. Simplemente diré que Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 habla de Cristo como el verbo viviente
que no solo estaba con Dios, el Padre, pero vemos que como el Verbo, Él era Dios también, como la segunda persona de la Trinidad. Dios el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Esto es lo que rechazan la organización que se llama los Testigos de Jehová. Por eso es que se consideran un culto o una secta. Rechazan que Cristo y el Espíritu Santo son Dios. Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo son igual de esencia como Dios el Padre. Enseñan que Cristo es un Dios creado, un Dios chiquito de muchos otros. Y el Espíritu Santo no es una persona, pero es una fuerza. Esto es incorrecto. En Juan capítulo 14, versículo 26, hablando de Dios el Espíritu Santo, nos dice que Él nos enseñará y recordará todo lo que ha dicho Cristo. Una fuerza no puede saber y no puede enseñar. Dios el Espíritu Santo sí puede, porque Él es la tercera persona de la Trinidad, coigual y coeterna como Dios Hijo y Dios Padre. No es una fuerza. Esta secta también enseña que hay que trabajar con fervor por la salvación. Es por eso que van de puerta a puerta todo el tiempo. Ellos están trabajando para su salvación, que va en contra de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y también todos los versículos que hemos estudiado hasta ahora, ¿verdad? El hecho es que no pueden aceptar que la salvación es un don de Dios por fe en Jesucristo y nada más. Por favor, sigamos leyendo en el próximo párrafo de nuestro libro, en la página 11, el último párrafo. Y ahí dice, comprendiendo que Dios ha hecho todo el trabajo en proporcionar la salvación a la humanidad por la persona de Jesucristo. Las Escrituras son libres de declarar que esta salvación está ahora disponible a cualquiera que lo acepte simplemente por fe y fe solamente en Cristo. Este favor inmerecido de Dios se conoce como su gracia, aunque Él debe ejecutar el juicio de la muerte a nosotros como pecadores. En su gracia abundante, Él proporcionó una solución a nuestro problema para que pudiéramos estar unidos con Él para siempre. Las Escrituras siguientes declaran estas noticias magníficas. ¿Por qué no leemos estos versículos que se hallan en sus libros? Empezando con Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cuando el carcelero les pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos le responden diciendo en Hechos, capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En el próximo versículo, Pablo le escribió a Timoteo y le dijo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, esto. Y dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Eran las sagradas escrituras que le comunicaron a Timoteo cómo se lograba la salvación, que era por fe en Cristo Jesús solamente. Veamos los siguientes versículos en Hechos capítulo 4 versículo 10 al 12, donde Pedro y Juan dicen esto. El nombre de Jesucristo de Nazaret, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvados. Hechos capítulo 4, versículo 10 al 12. Entonces la base de la salvación sigue siendo igual, fe en Jesucristo. Ahora leamos a Romanos capítulo 5, versículo 15, que nos dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 15. Pablo está contando un contraste entre Adán y Cristo. En Adán todos somos muertos, pero ahora en Cristo podemos vivir cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Veamos el resultado de aceptar a Cristo como Salvador. En el siguiente párrafo leamos en el primer párrafo, en la página 12, que empieza con las palabras Dios el Padre. Leamos en la página 12, primer párrafo, y ahí nos dice, diciendo estas palabras. Dios el Padre no solamente nos acredita la rectitud perfecta de Jesucristo a nosotros cuando nosotros lo aceptamos por fe, pero las Escrituras declaran también que recibimos la vida eterna.
Las escrituras siguientes revelan este hecho. Entonces, leamos esto de sus libros, que nos enseña estas siguientes escrituras acerca de la vida eterna, comenzando con Juan capítulo 3, versículo 15. Y allí nos enseña diciendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 15. Está claro que fe en él, hablando de Jesucristo, resulta ser salvado y obtener la vida eterna. Ahora vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Y ahí nos enseña, cuando nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23. La base, una vez más, es Cristo Jesús nuestro Señor. Y terminamos con los últimos dos versículos en sus libros. Y eso se halla en 1 Juan capítulo 5, versículo 11 y 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Y estos versículos en 1 Juan son importantes, así que ¿por qué no los vemos directamente de nuestras Biblias? Si tienen sus Biblias, ábranlas por favor. A 1 Juan capítulo 5, empezando con el versículo 9 y luego continuaremos al versículo 13. 1 Juan capítulo 5, versículo 9 al 13. Aquí dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 9 al 13. Entonces, de acuerdo con estos versículos, el testimonio de Dios es que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. El mensaje es muy sencillo. Juan escribió estas cosas para que sus lectores creyentes supieran que tenían vida eterna. Juan quiere asegurar a sus lectores que, a pesar de todo lo que un incrédulo puede decir contra esto, creyentes en efecto poseemos la vida eterna de Dios mismo. La seguridad de nuestra salvación siempre se ha apoyado fundamentalmente y suficientemente sobre las promesas directas que Dios nos hace a nosotros. En otras palabras, nuestra propia seguridad se basa en el testimonio de Dios, y ese testimonio se encuentra en la Biblia. Alguien que rechaza el testimonio de Dios, tal como se encuentra en la Biblia, hace de Dios un mentiroso, como lo hizo el hombre rico de Lucas capítulo 16. Y hay que distinguir la vida eterna de la vida perdurable. Todos tenemos vida perdurable, que es simplemente vida que tiene un principio, pero ningún fin. Todos tuvimos un principio cuando nacimos físicamente, pero viviremos perdurablemente en el cielo o en el infierno, dependiendo de si rechazamos o aceptamos a Cristo. El hecho asombroso de la vida eterna es que nunca tuvo un principio y no tiene un fin, debido a su autosostenible naturaleza. Volviendo a la esencia de Dios, la vida eterna es uno de los atributos de Dios, que significa que Él no depende de nadie ni nada para sostenerse. Él es la fuente de la vida, y toda vida depende de Él, que siempre ha existido. Es increíble que Él nos amó tanto que Él estaba dispuesto a compartir su propia fuerza de la vida eterna con los que aceptan a Jesucristo por fe. ¡Qué don de Dios tan fabuloso! ¿Verdad? Sin duda, siempre hay alguien que cree que es simplemente fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Es muy fácil. Dicen que si es tan fácil la salvación, entonces eso nos da una licencia para cometer cualquier pecado que queremos hacer.
Ya hemos visto que el Señor no nos salva para que después sigamos intencionalmente pecando. Si recuerdan, vimos en Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios nos ha salvado en Cristo para buenas obras y no para seguir pecando intencionalmente. Recuerden que en Galatas capítulo 2, versículo 17, vimos que si Cristo nos salvó para que sigamos pecando intencionalmente, Él sería un ministro de pecado. Y eso no es el caso. Ya hemos estudiado esto en nuestra lección número 6 acerca de la reconciliación. Si no recuerdan la lección número 6, pueden estudiar esta lección de nuevo, ya que todas estas lecciones están grabadas ahora. Bueno, espero que todo lo que hemos examinado sea suficientemente claro para ustedes. Solo diré que continúen estudiando estas lecciones en su forma grabada. Con el tiempo comenzarán a entender todas estas cosas con más profundidad a medida que avancemos en nuestro estudio de salvación. En nuestra próxima lección comenzaremos la siguiente sección de nuestro libro de la salvación que se titula La muerte espiritual se resuelve por Cristo, en la página número 12 en sus libros. Pero por ahora, ¿por qué no cerramos con una palabra de oración? Oremos, por favor. Gracias, Padre, por darnos este tiempo de comunión contigo, aprendiendo tu palabra perfecta, tu palabra que nos enseña todo lo que tenemos que aprender de cómo establecer una relación permanente contigo por nuestro Señor Jesucristo y gozar en nuestro futuro destino contigo en gloria para siempre. Ayúdanos a meditar en estas cosas que hemos examinado hoy en día. Ayúdanos también a desarrollar la capacidad de entender estos conceptos con más profundidad y ver la inmensurable importancia que ahora somos los beneficiadores de tu propia rectitud perfecta y vida eterna. En Cristo Jesús, en cual nombre pido todas estas cosas. Amén. Bueno, gracias por estar en nuestra lección de hoy y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego. Adiós.